Y ya estamos grabando. ¿Traes un reloj? De pura casualidad. Aquí. Está bien, ok. Y vamos a empezar a grabar en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aló gente, ahora estamos aquí otra vez con Mauricio. ¿Cuál es tu apellido? Salamanca, Mauricio Salamanca, de Colombia. de Colombia. Bienvenidos otra vez a Latinoamérica en Suiza. Aló. Hola. A ver, güey. Vamos a seguir platicando de las cosas que habíamos platicado hace rato. ¿Estuviste ayer en Los Andes? En Lausanne, sí. ¿Estuviste tocando con Con Henry Fiol se llama. Henry Fiol? Ujú. ¿Y ese quién es, güey? Es un cantante puertorriqueño, hijo de puertorriqueños, nacido en Nueva York, y el cual es uno de los artistas más famosos del son y de la salsa vieja. ¿Y él toca qué música? Bueno, ¿toca algún instrumento o es cantante? Es percusionista también. ¿Sí? Ujú. ¿Y quién cantaba, güey? Él mismo. Él mismo canta y... No, pero esta vez habían percusionistas. Ah, ok, ya. Entonces se la pasó cantando. Cantó, sí. Órale. ¿Y como cuánta gente fue al lugar? Era un club pequeño, unas 300 personas. Órale, súper bien. Ujú. ¿Y de este tipo de conciertos, como cuántos haces al mes o al año? ¿O cada rato tienes conciertos así? En clubes, lo que te decía, ahora trato de más bien hacer mi música y no venderla a clubes, sino a eventos, festivales y conciertos. Generalmente cuando se toca para los comerciantes, para los vendedores de bebidas y los comerciantes, no te tratan muy bien, entonces trato de evitarlo estos últimos años. Ok. Si quieres vamos un poquito, bueno, ahorita ya nos platicaste lo que hiciste ayer, ¿no? Y de hecho ayer en la noche. Ujú. Si quieres empezamos también, ¿desde cuándo te interesaste en la música o cómo fue que llegaste a la música en tu vida o qué onda? Sí, fue algo muy bonito porque pues en mi familia no hay nadie que haya explorado la música. Es más, me acuerdo en la época que todo el mundo hablaba de ingeniería, hay que ser ingeniero o doctor y todo, desde Sí, chico. Pero mi abuela tenía una escuela de primaria para niños y a ella le encantaba cantar y era su cosa cantar. Entonces desde que soy bebé, porque viví con mi abuela y con mi madre y crecí con ellas al mismo tiempo, oí a mi abuela cantando, pulmón entero. Sí, ¿cómo se llama tu abuela? María Josefa. María Josefa. Uh-huh. Y después en el mismo colegio tenían una banda marcial. Ajá. Entonces desde que soy bebé siempre los escuché ensayar. Y La banda marcial es que la banda para... del desfile, la que hace el himno banda nacional militar, o algo así. Ah, sí, ok. exacto. Ajá. ¿Y siempre los escuchabas tocar entonces? Siempre los escuché tocar, entonces pues me imagino que desde el bebé le pegaba un tambor. Sí. Hasta un día que mi tío justamente le estaba enseñando a todos los chicos que ya tenían 8, 9 años, para mí eran grandes, yo tenía 4. Sí, y no podían y me llamó mi tío y me dijo, venga Mauricio, enséñale a ellos cómo toqué. Y toqué lo que yo siempre había escuchado. Ajá. Y les pareció increíble, entonces como que ahí tuve la primera sensación de que... Pero en ese momento, cuando tenías 4 años y tocaste, como que llegaste y tocaste muy bien, pero nunca habías ensayado antes o ya como que ahí jugabas. Exacto, pues lo hacía por pura- imitar, Ajá, sí, sí, por Ah. pasar el tiempo. Ah. Y ahí fue la primera vez que tuve ese contacto como público, tenía Sí, todos sí. los niños ahí, wow. Ajá. Entonces, y después mi madre como vio eso, dijo, porque yo era muy, como los niños en Latinoamérica, me gustaba mucho estar en la calle y patear piedras y patear balones y jugar. Entonces la manera para que, como mi madre trabajaba todo el día, de controlarme era de ponerme en escuelas de música, Sí, entonces me puso desde chico en esa escuela. Tú eres colombiano. De ¿Y Bogotá. ¿De dónde? Bogotá. ¿De Bogotá? Ujú. ¿Y de exactamente de qué región de Bogotá? ¿O qué tan grande es la ciudad de Bogotá? Pues me imagino que no es como el DF, pero tiene entre 8 y 10 millones de habitantes, entonces Sí. es bastante grande. Y yo soy de un barrio muy, muy, muy popular, justamente mucha gente de Colombia huyendo de muchos problemas, llegó a Bogotá, a la capital, y en esa época estaba el presidente John Fitzgerald Kennedy,
Entonces él vino a Bogotá y ese era el último barrio, era como donde estaba la gente más humilde, pobre. Ajá. Y él puso la primera piedra y se formó el barrio Kennedy, Ah, que ahora ya no es el barrio más alejado porque ya Bogotá se sí, siguió creciendo, ¿no? Y se lo comió. Entonces ahora... Y así se llama Barrio Kennedy. Kennedy. Órale. Ujú. Qué loco. Sí. Qué chingón. Y estudié en el INEM de Kennedy después, Ajá. otro colegio también, Órale. público, 7.000 alumnos, donde seguí con mi música porque el Ajá. profesor, ahí fue donde tuve el contacto, mi instrumento es el saxofón, Ajá. ahí fue donde tuve el contacto con el saxofón. ¿Pero cuántos años tenías, dices? Ahí cuando entré a secundaria, 9 12. años. Ah, 9. Ok. Ujú. Órale. Y ahí fue el profesor que me dijo, ay, tú tal vez vas a ser músico. Yo ya tocaba Ajá. un poquito piano y violín, no me gustaba mucho el violín. ¿No? No era para mí. Ajá. Y bueno, y el profesor me dio un saxofón y ahí hasta ahora. ¿Y ese sí te gustó? ¿O ese sí como que... o cómo fue como que... no sé, yo no toco música, ¿no? O sea, una vez intenté como que sacar la cancioncita de la cucaracha. Creo que era un piano chiquito. Tardé como media hora nomás para... Pero bueno. Pero cómo fue así como que ese... no sé, ¿cómo es que seleccionaste a ese instrumento? No sé, güey. Es muy chistoso, porque el profesor justamente del colegio nos reunió a los chiquillos, los que entraban, acabamos de entrar, los más chicos, él tenía él era el director de la banda sinfónica del colegio, ya era más estructurado que la bandita de mi mamá, del colegio de mi mamá. Y se le salió, no sé por qué se le salió, dijo, tal vez que un día tú vas a tocar saxofón, me lo dijo así. Sí, bueno. Y cuando me dijo eso, yo como siempre tuve el complejo de negrito, chiquito, feíto, que nadie lo viera. Ajá. Entonces me imaginé con un saxofón así en una tarima, subiéndolo. Acá bien rockstar, ¿no? Acá, de entender. Y las chicas gritando, ¡ah! Sí, Entonces dije, wow, sí, saxofón. Sí. Fue que... Y sexo sin saxofón. No tenía 10 años, 9 años, por Sí, Dios, no, sí. todavía no. Hay unos niños muy avanzados que ya No, yo platican no era todo ese, eso. no, pero tenía el complejo ese, entonces lo del saxofón me pareció una imagen increíble. Wow, sí, por fin voy a poder. Sí, no. Y después cuando íbamos a escoger el instrumento, él me dio otro instrumento y no me gustó, le dije, no, yo no quiero eso, yo quiero saxofón. ¿En 15 minutos te había dado o qué? Corno. ¿Cuál es el corno? Es como el corno del cor des Alpes, pero el cuerno, Ok. Ajá, sí, sí. Y yo siempre tuve los dientes muy salidos, entonces cuando me vio los dientes me dijo, uy, no entiendo para el corno. Está bien, toque saxofón. Y de ahí, perfecto. Tus dientes se acomodaron perfecto, ¿no? Sí, exacto. Órale. Y después de eso, bueno, ahí ya que tenías como 9 años, ¿no? Dijiste, Tenía 9 años. ¿Y ahí seguiste estudiando música con él en la escuela? En la escuela estaba con él, con el saxofón, pero en paralelo mi madre estaba inscrito en el conservatorio, donde hice unos años de violín, unos años de piano, unos años de clarinete, y todo esto obviamente me sirvió para que cuando tuviera que escoger, cuando terminé el bachillerato, vi que todos mis compañeros, mis amigos estaban muy estresados porque no sabían qué estudiar. Simón. Sí, mucha gente le pasa eso. Y yo, pues, no, yo tranquilo porque Música. cuando quería escoger una profesión, en el colegio estudié en biología avanzada, escogí esa rama porque quería ser médico y no sé qué. Sí, ¿no? Y cuando conocí a la profesora de biología y los profesores de esta rama me parecieron terribles. ¿No eran buena gente o eran no, pésimos, lo peor, me trataban muy mal, justamente porque yo era músico, porque estaba en la orquesta del colegio. Sí. Entonces como que, este musiquito, no sé qué. Ajá. Entonces yo también hacía mis cosas, yo como era vivo, pues cuando no quería ir a clase les decía, no, me voy a ir a estudiar. Y terminé la escuela y decidí estudiar música y entré otra vez al conservatorio porque antes no había cátedra de saxofón y por fin tomé por primera vez a los 16 años mi primera clase con un verdadero profesor de saxofón. Quiere decir que durante 7 años estudié solo. Sí, bueno. Allá en Colombia, ¿a qué edad terminas la preparatoria? ¿O a qué edad empiezas la universidad? A los 17 años. ¿Los 17? Sales como un bebé. Sí. México es a los 18, en teoría, ¿no? En teoría tienes que hacer 11 grados de primaria y secundaria en total.
puedes hacer 2 antes de los 11 años, que es la preescolar, pero son 11 años que antes eran 13, justamente lo cortaron, pues me imagino que porque quieren sacar a gente muy rápido para trabajar y no está muy bien, pero porque somos niños finalmente, a los 17 años. Sí, sí, tienes toda la razón. Yo también, bueno, tú tienes la ventaja, ¿no? De que desde chico te enamoraste de una carrera o de un estudio, ¿no? Y está chingón eso, ¿no? Yo como que pues uno también no era muy, bueno, no que no fuera listo, pero no era muy aplicado en las clases. Y también salí de la preparatoria y como que pues sabía que me gustaba dibujar y todo, pero no sabía exactamente para dónde ir, ¿no? Y primero hice arquitectura, pero después las matemáticas como que dijeron no eres arquitecto y ya me fui a diseño gráfico. Pero bueno, está chingón. Y también pasa eso ahorita en México, que hay muchas escuelas, universidades que ya son de 3 años. No mames, güey. 3 años aprender lo que otra persona años anteriores había aprendido en 5, como que... Desequilibrio, sí. Sí, sí, es un desequilibrio, como dices. Pues sí. Bueno, y luego estabas acá, ¿no? Saliste de la prepa y estabas a punto de entrar a la universidad con 17. 16. 16 y luego... Pues entré a la universidad en música. Me inscribí. ¿Y está lejos de tu casa? Sí, siempre tuve que ir a esa universidad, de hecho desde chico mi madre no tenía como, a veces me enviaba con alguien, pero desde chico tomaba el bus y estábamos de Kennedy a la ciudad universitaria, en la época, porque Bogotá era un desastre a nivel de transporte, era 1h15 más o menos de ruta, 1h30. ¿En el mismo camión o tenías que cambiarte de camión? No, menos mal tenía un solito. Pero pues ya a los 10 años, 11 años me enviaban allá. ¿Y ¿Te ibas solo? ¿Te ibas solo a la escuela? Sí, sí. Okay. ¿Y ahorita todavía se hace eso? ¿De mandar a los niños solos o ya la gente no es tan confianzuda? Sí, pues no, hay que... Pues sí, si no hay de otra, pues no hay de otra, ¿no? Entonces yo aprovechaba y cuando no quería ir a clase de música, encontraba siempre, allá lo llamaban gimnasios mentales cuando salieron los juegos de video. ¿Gimnasio mental? Sí. ¿El videojuego? Sí. Yes. Eso no me lo sabía, gimnasio mental, a los videojuegos. ¿Y luego te ibas a los gimnasios mentales o qué? Pero bien chico, entonces cuando mi madre me descubrió, pues fue toda una crisis. Pero no, bien. Siempre como yo no fui muy diferente de otros chicos, muy indisciplinado, no me gustaba estudiar tampoco, yo quería estar jugando como todos los niños. Tampoco fue muy bueno en el colegio, de hecho perdí un grado en la secundaria y fue el año que más estudié. No mames. Entonces desde ahí dije, no vuelvo a estudiar. Entonces hiciste el esfuerzo y aparte reprobaste. Sí. ¿Pero cómo pasó eso? Pero pues justamente me lo pregunté. Yo sé que reprobé porque la profesora de inglés no me quería, entonces dije, pero ¿para qué me pongo a estudiar si en muchos casos los profesores están ahí es para cortar los pies en vez de... Entonces cuando repetí el año, como ya había hecho el año, pues dije, este año no tengo que estudiar mucho, yo ya lo sé, conozco lo que voy a hacer. ¿Qué año era? ¿En qué año? Octavo grado. ¿Pero cuántos años tenías? ¿Qué? 11. 11, ok. Entonces el siguiente grado no estudié nada y saqué el 3er puesto en el colegio, entonces dije, no, pues no hay que estudiar. Sí. Entonces lo que me volví fue un experto para hacer... para copiar. Sí, es más, hasta aquí en Ginebra, en el conservatorio, me gradué. No sé si quieras decir eso, pero bueno, esto... No, había materias que realmente no me parecían... que tenías que aprender cosas de memoria, claro. Cosas inmensas, y yo prefería estar tocando mis instrumentos. Entonces en los exámenes, como aquí nadie hace eso, pues yo me puse mis 2 libritos y tengo mis diplomas. Pero bueno, en México lo que usábamos le decíamos acordeón, que en un papelito chiquito y con letra chiquita escribías las respuestas que podrían venir en el examen. Claro. Lo que más me servía a mí era para las clases de física, que ponías la fórmula, que era lo que se me olvidaba. Claro. Ya cómo desarrollarlo todo más, pues sí, ¿no? Pero la idea o la idea principal siempre se me iba y las tenía escritas en un papelito y ya... Claro, el soplete es ¿Cómo le decían allá? Soplete. ¿Soplete? ¿A ese papelito? Sí, que lo guardamos en cualquier lugar. Sí, las chicas se subían a la falda y tenían sí, exactamente. Y toda la clase se pasaba el papelito, es increíble, éramos maestros para que no nos pillaran. Me acuerdo una vez creo que la clase era de química,
y eran fórmulas, ¿no? También, yo no me acuerdo si ya estudiaba o no, pero me acuerdo que había un muchacho que sí era, ya estaba en la prepa, teníamos unos 16 años yo creo, ¿no? Y este vato era aplicado, o sea, era inteligente y todo, ¿no? Pero para ese examen no había estudiado, y siempre estudiaba, ¿no? Y dijo, no, pues voy a hacer me lo voy a escribir en la mano, ¿no? Y ya se empieza a escribir en la mano las fórmulas, y da por casualidad que el profesor dice, bueno, los voy a revisar a ver si no tiene nada. Y empieza a revisar la fila de este muchacho. Yo estaba aquí y la fila estaba de este lado. Y como 2 personas antes de que llegara él, a ver tus manos. Y el vato, y lo vi. Ay, güey, bueno, no, lo vi y empezó como que a ponerse nervioso. Yo era que los nervios le empezó a sudar la mano, güey. Entonces, nomás vi que le hacía así a la mano y yo lo veía. Nomás me estaba riendo. Y se limpiaba el pantalón y le hacía así. Y nomás vi que le hacía así. Y ya pasó de enfrente de él, a ver tus manos. Y ya le dije, no. Y luego ya pasó el Aldo. Y ya dije su nombre, bueno, no. Y dijo, a ver Aldo, no, tú sí te lo sabes. Y ya no le pidió nada y ya siguió con los demás. Pero sí me acuerdo de eso. Bueno, y después estuviste en la prepa, universidad. Entré a la universidad en música. Ajá. Y al mismo tiempo me aceptaron en una orquesta, allá le llaman banda nacional, Ajá. banda sinfónica. Entonces pues tenía un trabajo sensacional porque a los 16, 17 años me ganaba un salario Sí, ¿Y con el saxofón o con qué instrumento? ¿Sí? Al mismo tiempo pues desde los 14 años en la música afortunadamente pues puede ser muy independiente. Entonces me llamaban de orquestas de bailes, que lo llamamos así, de noche, para tocar salsa y merengue, las fiestas de pueblos. Sí, sí. Entonces era un placer para mí irme de todos los fines de semana a trabajar. Sí, bueno. Ahí fue que conocí mis grandes demonios. Ahí fue que tuve contacto con el alcohol bastante. Sí. Vi mi futuro porque vi a señores que estaban trabajando en eso desde hace 40 años. Y bueno, tal vez fue eso lo que me hizo tomar la decisión de querer irme de Colombia. ¿Por qué? Porque los veías y decías, porque bueno. 40 años en el mismo trajín. Imagínate, tú sales de Bogotá a las 4 de la tarde, tienes que viajar 6 horas, llegas a las 10 de la noche al lugar, comes un poquito, tocas tu saxofón, tu armas y listo. De medianoche a 6 de la mañana. Terminas a las 6 de la mañana a desarmar todas las cosas, todo, coges el bus, te devuelves a Bogotá, llegas a las 3 de la tarde otra vez, y todos los fines de semana en eso. Entonces el trajín para estar tocando eso, pues entras en las drogas, tienes mucho, el alcohol es gratis porque es las empresas de alcohol las que pagan las orquestas, y están las chicas por todo lado, entonces está todo, drogas, alcohol, chicas, todo se mezcló. Para mí, entre 14 y 18 años, pues era una... era lo mejor. El sueño de todo morro, ¿no? De todo joven de esa edad. Claro. Además, encima me pagaban muy bien, entonces yo en la época era a los 14 años súper independiente. Yo le ayudaba a mi mamá, le decía, mamá, mira, para la casa, para el mes. Entonces, como yo le daba eso, tenía el derecho de hacer lo que quisiera. Y le invitaba a mis amigos a fiestas, me iba con mi novia para cualquier lado, me iba de viaje. Fue muy chévere como experiencia. Aunque pesado porque conozco muchos que se quedaron en las drogas y en el mundo de la noche por el tipo de vida, de rutina y de vida, ¿no? Que llevas, sí. ¿Y qué dijiste? No, yo me quiero... Bueno, sí. ¿Cómo que dijiste? Pues, lo que pasa es que fui muy reaccionario, siempre en mi vida fui muy reaccionario. Entonces, por ejemplo, en esta banda que te contaba, en la Sinfónica, contrataron a un director que venía de Rusia con muchos diplomas y muchas cosas. Y pues a mí me parecía, y a muchos nos parecía que no, porque cuando entramos en esa formación era para trabajar, era el amor a la música, vamos a hacerlo todo porque eso. Y mucha gente está por el dinero y él le pagaba muy bien, entonces no estudiaba muy bien y tuve el error de confrontarlo y decir de... ¿Él era colombiano que había estudiado en otro lugar? En Rusia, sí, un maestro que llegó y le di mis motivos, le dije, me parece que usted no hace su trabajo bien, no está estudiando, llega, no sabe sus partituras, nos dirige mal, la música colombiana no la entiende, usted se gana... ¿Cuántos años tenías tú en esa? 18. Sí, 19.
Y cuando al momento de decir de esas cosas éramos un grupo de gente que habíamos hablado, que me dejaron solo. Todos así pegados a la silla, todo el mundo. Entonces, limpiando los instrumentos, ¿no? Allá atrás, no, yo tengo que limpiar mío. Todos, entonces al siguiente año obviamente me echaron. Fue como si todo llegara al mismo tiempo. Me echaron de la banda sinfónica, estaba en la clase de saxofón con un maestro que tiene su manera especial de enseñar, es a golpes en la época, a la rusa, así, a la antigua. Yo lo aceptaba porque él era el único maestro que tenía posibilidad de darme algo en Colombia, los otros no entendían muy bien de música clásica. Entonces yo estaba ahí hasta que ya un momento no pude más, me comenzó a golpear muy fuerte y... ¿Pero cómo que te golpeaba? Sí, o sea, me pegaba. ¿Sopapos o cómo? Puños, patadas, todo. ¿Cuando tocabas o que para, a ver, para que tocaras bien o...? Bueno, yo me la pasaba tocando, pero no estudiaba lo que él me decía, yo era muy indisciplinado. Okay. Entonces él se molestaba, obviamente es un gran maestro, lo quiero mucho, el maestro Aguilar. Somos muy buenos amigos. Pero pues en la época había mucho conflicto, a él no le gustaba mi manera de ser, yo me pintaba el pelo, estaba loco, me la pasaba en fiestas, mi vida era la social, hablar, las chicas, todo, y él quería que yo fuera serio y no sé qué, no. Y bueno, entonces mucho conflicto y me echó fundamos el cuarteto de saxofones de Bogotá con él, era el director, y me echó del cuarteto de saxofones que era para mí realmente el lugar donde yo aprendía la música de verdad. Entonces me dije, pues estoy en el aire, me echó del cuarteto de saxofones, me echaron de la banda, me van a echar de la universidad, él no me quiere aceptar, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi vida es un desastre, ya sé que puedo volverme drogadicto y que es muy fácil, ya sé que, porque ya había visto todos mis colegas. Desde hace años que estaba buscando para salir de Colombia y estudiar, pero pues como vengo de una familia humilde, no teníamos dinero, salir era muy costoso. Para venir a Europa se necesitaba una invitación y llegó como por arte de magia una invitación de una señora de aquí que es la presentadora de la noticiario de la televisión suizo mundo, Esther Marbabaki. ¿Cómo se llama? Esther Marbabaki. Okay. Que era la jefa de mi tía que había venido aquí a trabajar un año antes. Y mi tía le habló y entonces ella dijo, ay, por aquí hay un conservatorio muy bueno y lo invitamos y no sé qué. Y ella me hizo la invitación y preciso cuando me echaron. Oye, pero antes, ahorita se me hizo suave, o se me hizo interesante de esa actitud, no de indisciplinado, pero más bien de ser muy independiente. ¿La sacaste de quién o porque alguien te tuvo que como que influenciar de esa manera, ¿no? Pero ¿quién fue o qué? Yo creo que seguro es mi madre. ¿Sí? Sí, sí. Siempre en el colegio ella con las injusticias iba a pelear. Claro. Todos los otros padres se callaban porque les daba miedo, porque eran ignorantes, porque no, el profesor lo veían muy alto. Mi madre siempre fue y les dijo las cosas y siempre trató de no pelear por mí, sino por todos, decir los niños. Yo creo que decir las cosas justas, ¿no? Sí. Entonces, me parezco mucho. Muchísimo. Sí. Entonces te hicieron la invitación de aquí, bueno, de Suiza te llegó, del Conservatorio de Suiza te llegó la invitación a Colombia. Entonces con esa invitación, que era la invitación para hacer el examen de entrada, para ver si me aceptaban o no. ¿Y qué era el examen? ¿Que fueras a tocar o era...? Fuera a tocar, teórico, todo examen ¿Teórico de música. también? Bueno, el teórico yo creo que es como partituras, ¿no? Escrito, leer, tocar un poco piano, muchas cosas. Okay. Y pues yo durante años soñaba con eso, entonces me estaba preparando, escondido, nunca le dije nada a nadie. Yo tenía ese sueño, yo tengo que ir a estudiar Europa, tengo que ir a estudiar Europa, tengo que ir a estudiar Europa. ¿Y por qué no le decías a nadie? Porque... ¿Qué tal si no pasabas? No, primero. Segundo, porque yo sé que cuando tú le cuentas a alguien, seguro van a haber energías que van a... que van a pero en ese entonces ya como que sentías como que... porque ahorita hablas de energía, ¿no? Y eso es también otra parte importante de tu vida, o la parte espiritual, ¿no? Pero también en ese entonces sabías de que si hablabas mucho otras personas se pueden poner celosas, a lo mejor te ponían, no que te echaran mal de ojo, pero mala vibra, pues, en vez de impulsarte, si no, güey, tú puedes, que te podían como que bajar. Claro, sobre todo en Colombia, en el ambiente musical, en la época no se salía mucho, era muy difícil salir, entonces que alguien saliera... y más encima con los problemas que tenía con mi maestro, yo me dije, me aceptaron luego en la Banda Sinfónica Nacional, donde pasé un examen, y donde fui y dije que no podía tocar porque yo tenía un problema y no sé qué, inventé cosas que no eran ciertas,
para no decirles que me venía para Europa. Y la invitación te llegó por en tal fecha. ¿Y en cuánto tiempo tenías para prepararte para el examen aquí? Me llegó en febrero y yo tenía que estar aquí, llegué en mayo. Mayo, 3, 4 meses. Haciendo papeleos, Sí, todas sí. las cosas. Estudiando, yo creo, y todo estudiando eso. y ahorrando, bueno, Y- menos mal había ahorrado por el billete, de que en la ok. época era muy costoso, si de Ajá. Colombia eran 3.000 francos, me costó. Damn, 3.000. 3.000. ¿Qué año fue eso? En 2002. Entonces le di muy duro, pero como te dije, nunca le dije nada a nadie hasta que tuve mis tiquetes en la mano y la Ajá. visa en mi mano. Le dije a mi mejor amigo que también vino acá. No, Acá, ¿no? Te hiciste una camiseta y todo. Yo me voy a Suiza, aquí está mi ticket. no, nada, tampoco le dije a mucha gente, no le dije a mucha gente. Porque pues sí, igual yo estaba en una época muy mala, todo el mundo, ya nadie daba un peso por mí en Colombia. Imagínate, tenía 20 años y ya me estaban enterrando. Sí, A nivel profesional y a todo Ajá. nivel, entonces yo estaba desesperado, entonces dije, no, donde le diga a alguien no va a funcionar, no le digo a nadie. Y el día que llegué eso se lo mostré a un gran amigo que ahora vino, que también vino y que es músico aquí, saxofonista, con el cual trabajamos en el cuarteto de saxofones saxas de Ginebra. ¿Quién es? Diego Sosa se llama, Ok. otro saxofonista simpático, un gran amigo. Y a él le mostré, el primero que le mostré, porque era nuestro sueño, los Ajá. dos buscábamos, pero yo le dije, tranquilo, que desde de que yo pueda, te ayudo y Sí, tales, y aquí está. Órale, qué suave. Ujú. ¿Y cómo le hiciste para ayudarlo a él o cómo? Otra vez hablaste Pues con la algunos invitación, profesores exacto. Ajá. Cuando llegué aquí, yo sí llegué solo, llegué Sí. con 2 maletas, en la época creo que eran 40 kilos, uno podía traer, no me acuerdo. Ajá. 2 maletas, grandotas. Llegué al aeropuerto, pues mi tía me iba a ¿Hablaba invitar, francés? no ¿O hablaba francés, Ajá. no tenía dónde quedar. ¿Inglés hablaba? No, nada. ¿Hablas Cuando inglés fui ahorita? Un poquito, mejor, Ajá. sí, mucho mejor. Sí, ya Bueno, entiendo, entonces ya. puro español, 2002. Puro español, 2002, sin casa, sin nada. Llegué aquí con solamente un sueño así Sí, gigante. sí, va. Entonces cualquier cosa que pasara no me importaba. Afortunadamente mi tía pudo recogerme ese día al aeropuerto porque no le dejaron salir. Ujú. Y me dijo, conseguí un lugar donde puedes quedar 15 días nomás. Y Ujú. bueno, también 15 días en el campo ginebrino. Ajá. Excelente. Oye, ¿es tu tía es hermana de tu mamá o es Sí. hermana? Sí. Hermana de mi madre. ¿Es más grande o más chica? Más chica. Órale. ¿Cómo se llama? ¿Ella sigue aquí en Sigue aquí, Blanca. Blanca? Bueno, Gracias, tía. bueno, y luego, ya después de que llegaste aquí 15 días. Pues tenía que estudiar, a los 15 días tenía el examen, entonces llegué a guardar mis maletas y todo lo que hacía era ir al conservatorio Ujú. a estudiar hasta el día del examen. Tuve el examen, conocí al profesor unos días antes, le Ujú. gustó, dijo, sí, está bien, tienes posibilidades. ¿El profesor era suizo o era...? Suiza, ¿sí? es suizo. Ujú. Y presenté el examen y pasé. Y justo ese día me echaban del otro lugar, o sea, me dijeron, tienes que irte. Ujú. Entonces ya tenía la estadía en Suiza casi que asegurada, pero no No tenía tenías dónde dónde vivir. vivir. Entonces conocí a una colombiana que me dijo, usted puede guardar sus maletas aquí. Ajá. Claro, eran gigantes. Entonces guardé mis maletas, agarré un morralito de viaje, metí unos calzoncillos y unas medias y unas camisetas. Era verano y en ese verano me acuerdo que cuando llegué hacía 33 grados. Ujú. Fiesta, Ajá. fue delicioso. Fueron 2, 3 semanas en donde no tenía dónde dormir, pero me la pasaba en baños de Paquí, en Ginebra, tocando con chicas. ¿Pero ya habías conocido a algunas personas con quien tocabas o qué? Sí, conocí a un ecuatoriano, un trotamundos, que no era Ajá. músico, pero sabía todas. Sí, Entonces, ¿ella sí. tenía tiempo viviendo aquí o qué? Llevaba un año, pero sabía dónde comer gratis, entonces Ajá. yo iba a comer gratis, todo sí, increíble, todos los lugares gratis, todas las cosas él sabía cómo hacer, entonces pude ahorrar muchísimo dinero porque conseguí un trabajo paseando un perrito. Ese fue el segundo día. ¿Ah, sí? El segundo día que llegué, un anuncio, un amigo colombiano que fue el que me recogió con mi tía. ¡Ay, aquí hay un trabajo! Tienen que pasar un perro, tranquilo, no tienen que hablar ni nada. Y fuimos donde el señor y el señor estaba muy enfermito. Ujú. Tenían que entonces que pasar el perrito y él como el señor se la pasaba solo y yo no conocía a mucha gente, Ujú. nos volvimos muy buenos amigos y gracias a él me pude quedar en Suiza porque él fue el único que aceptó ser mi garante. Ujú. ¿Y eso qué significa garante? O sea, cuando vienes a estudiar tienes que tener un respaldo de que tienes 5.000 francos mensuales. Ah, ok, ya. Ajá. Y yo obviamente pues no los tenía. Ajá. Pero pues... Pero eso nomás, esa garantía o ese garante, es, bueno, aval también se le dice aval. sí.
no es que te estén dando 5,000 francos, sino nomás, Sí, en nomás es caso. como para decir, ah, sí, bueno, yo lo hago, yo le ayudo. Exacto. Ah, Sí, en caso el muchacho no tiene, yo estoy aquí para respaldarlo. Ah, ok. Y hablé con toda la gente que conocí, en esos 15 primeros días conocí mucho colombiano y mucha gente les decía por favor ayúdenme, nadie quiso ayudarme. Este señor que no tenía nada que ver conmigo me ayudó y me firmó esa garantía. Y ahora él es el papá de mi sobrinita y mi primita, él se casó con mi prima que vino después. Se los presenté y... ¿De veras? Sí, Por... y ahora somos familia. Yo creo que fue por eso te firmó, ¿no? A ver, no tienes una prima por ahí y te firmo. Mira, él tenía esclerosis en placa, andaba muy solo, los amigos lo dejaron, andaba en una oscuridad completa. Sí, ¿no? Y yo como pues conocía esa oscuridad, no me importó, yo la acompañé Sí, ¿no? y casi que se muere, pero está bien ahora. Ah, qué bueno. Ujú. ¿Qué enfermedades que tenía? ¿O qué tiene? Esclerosis, arteriosclerosis múltiple. Ok. Es una enfermedad degenerativa, creo. Sistema Sí, ¿no? nervioso. Sí, central. sí, creo que sí. Bueno, Pero bueno. Y ahí como comenzó Suiza, y súper. No, está bien. Bueno. Y ahorita en Suiza el movimiento de música está muy bueno. Pues ¿Cómo es? mira, yo creo que en todos los lados se puede vivir de la música porque es un arte que se necesita. Sí. Todo el mundo necesita música y es una medicina, ya no es un arte, ya no lo veo ni siquiera como un arte, realmente es medicina muy poderosa. ¿En qué sentido medicina? Porque curas con vibración, Simón. ondas, sonido, a mí me cura. Yo creo que por eso soy músico, es apacigua todos mis demonios. Cuando estoy tocando, solo existe, no sé cómo decirlo, ese lado donde la oscuridad y la luz están ahí sin más peso, sin nada, todo eso. No hay mente, Simón. no se juzga nada, entonces siempre me calmó. Hasta ahora me doy cuenta que fue mi gran medicina. Yo a lo mejor, no sé, lo pongo como idea de que tal vez cuando la música o cuando estés tocando, como que ahorita hablaste de lo bueno y de lo malo, ¿no? Los dos lados esos. Yo creo que lo ves de otra perspectiva, ¿no? A lo mejor. A lo mejor con la música te subes y ya lo ves. Exactamente. Ciertas cosas así. Exactamente. Y bueno, cuando tengo lo que hacía cuando uno es adolescente, que las penas del corazón, que me enamoré. Escribir y todo eso. Sí, me calmó mucho. Somos nostálgicos los músicos por naturaleza. Nos calma todo eso, nos lo deja tranquilo. Dice, no. ¿Y el estilo de música que tocas? ¿O que estás tocando? ¿Cuál fue? Mira, eso es yo me siento extraño porque no me considero de un estilo o de algo así. Cuando estaba en Colombia, de chico en la orquesta, pues comencé con una banda marcial, entonces tocaba ahora cosas de marcha. Después, cuando entré al conservatorio, era mucha música clásica, sobre todo música clásica y violín y música clásica, muy chévere. Y al mismo tiempo, en el colegio, hacía música folclórica colombiana y música popular, entonces estaba un poco en los dos medios. Cuando comencé a trabajar con los bailes, pues hacía salsa y hacía merengue, hacía ritmos del Caribe. Cuando entré a la Banda Sinfónica Nacional, comencé a hacer otra música europea, y descubrí el mundo del jazz en Colombia, entonces me puse a hacer jazz y latin jazz, y llegué aquí, y ahora hay música volcánica, y hay música asiática, y música africana, y entonces me gustó siempre explorar todo eso. Aunque soy músico clásico, entre comillas, porque me gradué de músico clásico, música es música, no es cuando dicen, no, música clásica, que música... Sí, es cierto, hay estilos y todo, pero la música es una cosa. Entonces, para mí me encanta explorar, estudiar sobre todo, porque se necesita ir al fondo para entender el estilo. Claro. Ya entendí la música clásica, ¿por qué la entendí?
porque vine a vivir en Europa, porque entiendo su frialdad, no frialdad, pero su manera, obviamente el clima, porque esa música es así, pues es su manera de vivir. Sí, man. Entonces para entender de los estilos hay que entender cómo se vive, qué se come, qué se habla, qué se piensa. Es muy interesante. La música, bueno, tal vez la música también entonces puede ser influenciada por todo un alrededor entonces, o sea, por la naturaleza, Claro, o por eso. claro, es parte de eso, yo creo. Sale de eso, sale del... ¿Y qué tanto, y qué tú crees que, cómo crees que sea? Si la naturaleza influencia la música, yo creo que la naturaleza influencia al ser humano, a las personas, y las personas se expresan a través de la música y eso es lo que sale, ¿no? Así, o capaz de que es al revés, o capaz de que es la naturaleza, después hay música porque en la naturaleza hay música, Claro. y la música la hacen las personas y las personas se vuelven música, algo así, ¿no? Sí, cuando oyes los pajaritos en la mañana es el mejor concierto que se puede escuchar. Ningún compositor podría plasmar la música de la naturaleza. Es muy complicado, muy complejo. Cuando ibas a la orilla del mar, Increíble. las gaviota. Cuando llueve, hay un ritmo, yo creo que sale tal vez de eso la primera, cuando al final de la lluvia hay gotas que... Ajá. Que hay una pulsación, Sí, tal vez el hombre comenzó con eso, obviamente. Eso me gusta. O una nalguita, ¿no? Sí. En Brasil llueve mucho, entonces... No sé. Ah, qué chingón. ¿Y ahorita en cuántos proyectos estás en sí? ¿O qué? Mira, afortunadamente, como te decía, tú decías que la música fácil, que funciona bien aquí, se necesita simplemente contactos y tiempo. Yo llevo 12 años aquí y hasta hace 3 solamente que vivo plenamente de la música. Antes estudié, en la época de estudios, fui mesero. ¿Caminabas al perro? Paseaba al perro, trabajé en un almacén de tapetes árabes de Oriente, repartí periódicos, repartí cartas, varias cosas que obviamente como estaba estudiando era para estudiar, para mí era increíble. Pero pues hace solamente 3 años que pude trabajar de la música y se vive bien, en cualquier lugar del mundo yo creo que se puede vivir bien. Ya cuando estableces contactos, ¿no? Yo creo. Contactos. Sí, sí, y bueno, después hay que mantener tu reputación, tu nivel. Muchos de los músicos, todos los músicos tenemos reputación de borrachos, de impuntuales, No, yo creo que no. Pero pues generalmente sí, porque estamos en un mundo paralelo. Sí, es otra manera de vivir, no tenemos horarios. Yo siempre he tenido problemas con las chicas porque cuando todas terminan de estudiar o de trabajar, yo estoy empezando a estudiar y a trabajar. Yo a las 6 de la tarde es mi hora especial para irme a tocar y a la medianoche es cuando estoy dando el concierto, entonces no hay... Entonces andamos en otro cuento. Pero pues es espectacular. No, está bien. Pero bueno, ¿y ahorita cuáles proyectos tienes entonces? ¿O en cuáles estás? ¿O son...? Sí, mira, muchos, ahora desde hace unos años estoy tratando de desarrollar ideas, pero no solo personales. Pienso que es mucho más lindo cuando es un grupo de gente que trabaja. No tengo un proyecto a nombre de Mauricio Salamanca justamente por eso, porque un grupo somos todos. Pero bueno, tenemos un colectivo muy bonito con el que hacemos música colombiana, que se llama Palenque, La Papayera. ¿Ya cuánto tiempo tienen? ¿O cuánto tiempo tiene ese grupo? Ya llevamos 8 años. No, pues es un chingo. Empezamos en las fiestas, en las ferias de Ginebra tocando para tomar. Vamos a tocar un poquito de música colombiana con los amigos que estudiamos todos clásico y estábamos en la escuela. Y nos salimos una vez al parque y nos ¿En la fiesta de la música? No, fiesta de Ginebra, cuando está en verano. Sí, ya me acuerdo. Sí. Nos tomamos unos tragos, nos pusimos a tocar. Cuando yo vengo en sí, teníamos una rueda de gente que estaba loca. Entonces dijimos, no, esto es... ¡Sombrero! ¡Pasa el sombrero! Sí. ¡Sombrero! Esto es oro. Hay que hacer algo con eso y comenzamos a idealizarlo, a trabajarlo. Y ya desde hace 2-3 años lo profesionalizamos y estamos bien. Qué bien. Otro de los proyectos es un grupo suizo que se llama Sumo, con el que tocamos más funk, pop.
es más comercial, pero muy bien, muy chévere, es un gran placer trabajar con ellos. ¿En ese también hay cantante? ¿O Sí, hay una un persona cantante, así? un chico suizo. ¿Y cantan en francés? En ¿no? inglés. ¿En inglés? Ah, ok, ya. Tenemos otro proyecto con varios latinos que se llama el Latino European Project, que es tocamos Latin Jazz. Sí, porque pues estamos viviendo desde aquí, Ajá. venezolanos, pues, cubanos, peruanos, colombianos, mexicanos, todo lo que encuentres, cada uno con sus influencias, cada uno con su tradición y más encima con el recorrido que cada uno ha hecho, pues hay muchas cosas que aún no hemos explorado y más encima de explorarlas juntos tampoco se ha hecho, crean nuevos estilos, nueva música. Sí. De hecho, yo creo que la música que siempre escuchamos nunca ha sido pura, todo ha sido mezcla, desde el comienzo. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? A todos los estilos siempre han sido, ay, que alguien escuchó por allá en la lejanía que tocaban de esta manera, entonces lo que siempre se ha ido mezclando la música. Se ha ido mezclando. Yo creo que a lo mejor lo más, pues sí, ¿no? Siempre ha sido una mezcla, porque al final de cuentas si quieres, así como decía, si escuchas unas gotas caer del techo o lo que sea, y dices, la voy a copiar, entonces ya cuando uno la interpreta ya no es lo mismo, ya la estás mezclando ese ruido con tu exactamente. Entonces estamos haciendo música latina, pero pues mezclándola y con nuestras vivencias en Europa da otra cosa, muy interesante, muy bonito. Por ahí hay otros proyectitos también de música serbia, música balcánica, estamos tocando súper chévere. ¿Sí? Es como que muy festiva, ¿no? Son súper festivos. Y también es bastante gente, bueno, del que me acuerdo que he escuchado, como que siempre lo he escuchado, no he visto ningún concierto, ni siquiera en YouTube he visto así, nomás como que lo he escuchado, como que siempre siento que son como 10 personas ahí tocando, algo así, como que es mucha gente. Sí, son bandas también, se parecen a las bandas de México cuando tocan en el norte, que tienen con la tuba. La tambora. La tambora. Está bien perro. Que se parece a las bandas colombianas, que se parece a las bandas chilenas, a las peruanas, en toda Latinoamérica y en casi todos los pueblos existen ese tipo de bandas. De sonido, ¿no? Así como de esencia. Sí. A mí me gusta mucho la tambora por eso mismo, porque tiene pum, pum, pum. Pero lo único malo es de que en México se ha agarrado mucho una corriente de corridos que hablan mucho del narcotráfico. Entonces me da risa, ¿no? Cuando estaba más joven, pues sí, no me daba, como que no que me interesara, pero bueno, los escuchaba. Pero como que ahorita ya más de grande, como que me gustaría escuchar a un grupo de tambora que hablara más de, no sé, de otras cosas, de la vida misma, ¿no? Y como es una música así como es muy festiva, como que digo, ay, güey, las posibilidades que tendría esto para otras letras, para otros, no sé. Y sí, no, sí. Es tremendo, es muy linda música, linda música. Sí, en Colombia tenemos el mismo fenómeno, el narcotráfico y las letras, y que la música se vuelve popular y la gente cree en eso, canta en eso. Y bueno, México y Colombia hemos tenido mucho intercambio cultural, bastantísimo. ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿O cómo? No sé. Pues primero con el cine, las películas. En Colombia vivimos, comimos Cantinflas, Vicente Fernández, María Félix, todo lo que... Yo me acuerdo, yo iba a hablar de mi abuela, ella hablaba solo de cine mexicano. Entonces hay muchísima influencia que llegó. En musical, Colombia es el segundo país con más mariachis, o tal vez... ¿Ah, neta? Sí. Órale. Todas las fiestas para las madres de los 15 años, todo es con mariachi. Eso no lo sabía. Todo es mariachi. Cuando vas a los pueblos recónditos donde están las minas de oro, de esmeraldas, o los petroleros, que escuchan ellos, corridos por montones y rancheras. Órale, qué loco, güey. Sí. Qué chingón. En una época se veía más música mexicana que colombiana mismo. Vale. Y se sigue oyendo. Yo ahorita estuve en Colombia hace 2 meses y en el bus yendo de una ciudad a otra me pusieron 3 películas de Vicente Fernández, fue increíble. Pero no, muy buenas, increíbles. No, qué chingón. Y otra parte, ¿alguna otra experiencia que hayas tenido aquí en Suiza que te haya así como que marcado? Ya sea musicalmente o no sé, espiritualmente o con relaciones o con familia o no sé, algo que... Pues mira, para mí Suiza fue como el lugar en donde me encontré a mí mismo.
a nivel espiritual, de energías. Antes, normal, estaba muy dormidito, pensaba en mi ego, en mi reputación, en la carrera. La música tiene ese, no la música, pero los que hacemos la música, tenemos esa confrontación con lo que queremos mostrar, Sí, bueno. con la, ¿cómo se dice? Con la... ¿Con el ego? ¿O con Sí, es con el ego, es con... narcisismo? Ah. No, es que, pues eres tú el que está en tarima, entonces tú te tomas esas energías. Ajá. Y crees que eres tú el Ajá. que tiene que mostrarse. Ajá. Y que eres tú sí, es el ego. Ajá. Y finalmente, pues no, como decíamos, lo importante no es eso, sino tú no importas, es la música. La estrella es la música, es el centro, la medicina es la música. Entonces querer se me olvidó la palabra, un reconocimiento, querer ser reconocido, pues destruye justamente lo que es la música en sí, que es compartir, oír, sí, todo viene en las orejas. Ajá. Cuando tú te encierras en ti, en que tú eres, no escuchas nada. Ajá. Te tapas y estás ahí, eres tú solito. En cambio, cuando abres tus orejas y te das cuenta que no somos nada y sabes que no somos, ahí es donde fluye la magia. Ok. Como que te puedes separar, ¿no? De alguna manera. Exacto, okay. Exacto. Entonces ahí hay mucha lucha porque la sociedad nos impone que tienes que ser el mejor, tienes que hacer tantos discos, tienes que ser reconocido, tienes que ganar tantos premios, tienes que tocar con él porque él es el que vende discos, él es el mejor, él tienes que llegar a hacer esto. Y se pierde la esencia de la música. Sí, man. Sí, yo también me imaginé cuando estabas hablando de eso como cuando uno hace música, o ya para lo uno que... Yo creo que en todas las carreras es eso, ¿no? Los doctores, yo también, los pintores y todo eso, como que uno piensa que es uno mismo, que yo soy el que... Y claro, no, uno es el que lo hace, pero al final de cuentas, a través de tus vivencias que has tenido en tu vida, pues yo creo que expresas lo que eres, ¿no? Ya sea tu familia, tus papás, tus amigos, lo que sea, ¿no? Aunque seas doctor, ¿no? Yo creo que alguien te influenció para que tengas esas habilidades, güey. Porque las mismas habilidades que tiene un doctor no las tiene un músico, no las tiene otro, ¿no? Entonces, como que muchas veces pensamos de que, si esta habilidad que yo tengo, yo voy a sacar provecho porque yo la hice yo solito. Mientras tanto de que, oye, cada cosa ha sido hecha por 50 personas, ¿no? Y cada vez que nos platicamos con alguien, nos enriquecemos, ¿no? En nuestra vida. Y así como que en la música puedes decir, ok, esta música yo la estoy haciendo, pero puedes decir es sagrada, ¿no? O es de alguien más, viene de otro lugar. Claro, sí, aquí fue que entendí justamente que viene del famosísimo y tan llamado Dios. La música es tal vez una de las mejores maneras de demostrar nuestra belleza en humanidad, tal vez. Bueno, personalmente considero que es una de las pocas cosas que hemos hecho bien los humanos en estos últimos periodos de la existencia. Sí, deja ver cuánto falta, güey, para grabar. Si no, le seguimos, güey, porque está chingona la plática. Todavía tenemos... ¿Qué hora es? Y 28. 28, si quieres otros, no sé, 5 minutos ya para despedirnos y ya. No, pero qué buena onda. Realmente aquí yo creo que podemos ir platicando más de otras cosas. Pero ahorita lo que dices, ¿no? Eso de la misma música, cómo... También platicaste de cómo cura, ¿no? De cómo te ha curado. Y yo creo que muchas de las cosas, cuando las haces, como dices, ¿no? Con amor o con entrega, como que te llegan a... Pues a curar, yo creo. Sí. Sí, es una profesión que tienes que dedicarte mucho, te encierras, cortas muchas veces el vínculo social. Claro, la gente cuando estás en tarima piensa que, sí, lo más lindo, social, hablas con todos, bajas, pero la gran mayoría del tiempo te lo pasas solo, encerrado y tocando. Pero bueno, es un súper placer. Yo creo que recompensa uno con el otro, ¿no? Claro. Estar tocando tú solo, ensayando, estudiando y todo eso. Ya cuando llegas al escenario, pues ya es la hora, ok, aquí voy a socializar y hay que aprovechar, claro. Socializas, ¿no? Y ahí es justamente donde está la trampa de si no estás para eso, es para socializar. Si te quedas encerrado, pues no pasa nada, no hay nada. Sí, no hay música ya, y es otra cosa. Pero pues bueno, justamente en Europa entendí eso. Gracias a
circunstancias, pero aquí entendí que de dónde vengo, entendí mis raíces, Sí. por fin me pude ver un espejo y quererme. Ujú. Cuando estaba en Colombia, ver que era morenito, que tenía una nariz extraña, redonda, y era mal visto para mí porque me enseñaron desde siempre, desde chico, que los indígenas no éramos bien, sino brutos, y Sí, no. que la conquista fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Ajá. Entonces llegar y entenderlo por fin aquí es muy valioso para mí. Entonces agradezco Europa, agradezco Suiza, agradezco todas estas circunstancias que me hayan mostrado eso para liberarme de todas esas cadenas, ¿no? No, yo creo que también a la hora cuando pone, ¿no? Tú ahorita estás en un punto de tu vida donde empiezas, como dices, no, ahorita ya tienes los contactos y empiezas a hablar con la gente. Yo creo que mucha gente se empieza a inspirar por otra gente, no por lo que dice, ¿no? Sino por lo que hace. Y ya cuando yo creo que te has topado con otras personas que dices, ah, esa persona como que, a pesar de todos los defectos que le veo, como que está muy bien el vato, esa mujer está muy bien centrada en lo que sea. Y yo creo que es lo que nos ayuda a todos como seres humanos, como a que ser un poquito mejores, ¿no? Decir, ah, ok, sí, manera. Entonces no importa tanto que sea del color que sea, sino como que esté en un lugar donde ella misma o él mismo se acepte, ¿no? De quién es y que sepa lo que está haciendo, ¿no? Exacto, increíblemente fue aquí que me sentí lo mejor aceptado. Qué loco, ¿no? Sí. No, Fue en bueno, Suiza. No, pues qué bueno. No, es un placer platicar contigo, neta. A ver si para la otra Recíproco, te traes bonito. tu saxofón y nos tocas una canción. Pero claro que Igual sí. invitas a otra persona. Y aquí estará Juan. Juan no vino hoy porque tenía una comida con su familia y pues no pudo estar con nosotros, pero sí cuando pueda va a estar aquí todavía con nosotros. Súper, un gran placer. ¿Alguien quieres mandar saludos a alguien? No sé. Pues sí, A mucha gente. No sé. pues simplemente sí, a los que quieran, los que estén buscando y los que estén luchando por ver otra cosa, que no desfallezcan, que sigan trabajando. La revolución, justamente, que hablamos tanto en América Latina, no es con las armas, siempre el rezo de nuestros ancestros creo que está más vivo que nunca, es con amor y con voluntad que vamos a cambiar todo esto. ¿Algún evento que tengas programado para después? Sí, un super concierto el 25 de julio en el Parc de la Grange, en la escena Isla Fitzgerald. Nos presentamos con el grupo colombiano, con Palenque La Papayera. Va a ser una super fiesta. Mucho amor y mucha buena vibra en esa... Vamos a ver, el futuro no se sabe, ¿eh? No, tú di que sí, güey. Dale pues. No, muchas gracias, ¿sí? A ti, Luis. Decimos adiós. Hasta luego. Nos Chao. vemos. Gracias. Thank you, güey. Muchas gracias. Igual,